Puede ya ser, empezarle la presentación, maestro Juan Carlos, por favor. Bien, jóvenes, permítame. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, en el marco del 20 aniversario de su creación, les presentamos la cátedra de cierre de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica para el ciclo escolar 2020B. La cátedra titulada Cox y su importancia en la descarbonización del sector eléctrico nacional, que imparte el maestro Pablo René Díaz Herrera. Me voy a permitir hacer una pequeña semblanza de nuestro ponente el día de hoy. El maestro Pablo René Díaz Herrera es originario de aquí de Cuautitlán y se autodefine como un entusiasta de la ciencia y la tecnología aplicada al cambio climático. Como lo mencionaba, es originario de aquí de Cuautitlán, Jalisco. Actualmente es profesor de asignatura en el posgrado de Ingeniería de Energía de la UNAM y candidato a doctor por la misma institución. Ha trabajado como ingeniero de procesos e investigador junior en el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias, respectivamente. Por sus investigaciones en materia de captura de carbono, ha recibido 3 premios. El primero de ellos, la mejor tesis nacional otorgada a la Sociedad Mexicana de Termodinámica en el 2013. El segundo por el Premio de la Ciencia y la Tecnología del Estado de Jalisco en la categoría de tesis en 2014 y recientemente en el 2019 el premio a la mejor presentación oral en el marco de la 9ª International Conference Renewable and Clean Energy, celebrado en Tokio, Japón. De antemano, muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos y compartirnos parte de la experiencia y del trabajo que usted está desarrollando con este tema. De mi parte, por lo pronto, pues no me queda más por lo pronto darle una bienvenida a la casa universitaria de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra en el pueblo que usted es originario. Y pues bueno, le cedo micrófonos y el video para que nos comparta su experiencia y su trabajo sobre este tema. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Les agradezco mucho la invitación que hicieron a bien hacerme, y qué mejor que es en el pueblo que me vio crecer, en Colotlán. Y también agradezco mucho al auditorio que se haya conectado en este tiempo para poder ver mi presentación. Es parte de lo que les voy a presentar, parte de lo que he trabajado durante un poco más de 8 o 9 años. Y lo que les vengo a presentar es un webinar titulado CCUS y su importancia en la descarbonización del sector eléctrico nacional. Primero le quiero empezar la presentación hablándoles un poco sobre mí. Como les comentaba, soy originario de Colotlán, Jalisco. Por ahí del 2006 al 2010 estudié Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara. Después, del 2011 al 2012, estuve trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo. Estuve a cargo del doctor Arturo Trejo Rodríguez y mi tesis se centró básicamente en hacer una construcción de un dispositivo experimental para capturar CO2, esto a través de mezclas acuosas de alcanolaminas, que más adelante voy a dar detalles sobre esta tecnología. Poco después, este fue mi primer acercamiento a captura de carbono, y como mi interés iba muy ligado a esta línea de investigación, decidí hacer mis estudios de maestría en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM. Fue así que llegué al laboratorio del doctor Heriberto Pfeiffer en el Instituto de Investigaciones en Materiales, y mi tema consistió en un estudio de sorción química, quimisorción de CO2 en un cerámico alcalino llamado oxosilicato de litio. Posteriormente, ya después que terminé mis estudios de posgrado en el 2015, conservé el interés por mantenerme en esta línea de investigación, y fue así que me incorporé al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Ahí trabajé por 2 años, y poco después, como mi interés iba más ligada a la parte o labor científica, es cuando en el 2017 inicié mis estudios de doctorado en Ingeniería en Energía en la UNAM. Actualmente me encuentro en trámite para obtener el grado de doctor, espero ya en unos pocos días obtenerlo, y mi tesis se centró en un estudio de factibilidad técnica y económica de la implementación de dicha tecnología en el sector eléctrico. Los asesores a cargo de este proyecto es la doctora Abigail González Díaz, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el doctor Gabriel Ascaño, de la UNAM.
Disculpen, no sé si puedan silenciar sus micrófonos. Escucha mucho ruido, por favor. Te agradezco de antemano. Entonces, como pueden ver, el enfoque de estas investigaciones han estado todas enfocadas a línea de investigación de captura de CO2. Como pueden ver, he tocado el tema de diferentes áreas, ¿no? Desde el punto de vista de químico, de proceso, de investigación, pero también lo he hecho a partir de... Voy a silenciar. También ha sido desde el punto de vista químico y de proceso. Entonces, todos estos temas me han formado un criterio multidisciplinario y me ha permitido tener... Ok, permítanme. Y bueno, parece ser que ya. Le pediré al administrador si puede silenciar micrófonos. Distrae un poco al momento de dar la plática, por favor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, estos enfoques me han permitido tener un criterio multidisciplinario desde el punto de vista de ciencia básica, también así como de ingeniería de proceso y economía. Por lo tanto, me ha permitido salir un poco más allá del tema, ¿no? También les cuento que he tenido experiencia en entrenamiento en captura de carbono. Aquí les muestro una foto tomada en el año 2014 de un programa de experiencia e investigación en captura y almacenamiento de CO2, cual fue auspiciado por el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Southern Company. Posteriormente, más reciente, en el 2019, tuve la oportunidad de conocer el primer proyecto piloto de almacenamiento de CO2 en Europa, el cual se encuentra en Ontomín, España. Es un proyecto bastante grande para la dimensión que es, proyecto piloto, y el destino es básicamente almacenamiento de CO2. Como producto de esta investigación, he tenido la fortuna de contar con 3 premios, el primero de ellos en el 2013, por concurso a la mejor tesis de licenciatura en el área de termodinámica. Posteriormente, esta misma tesis fue galardonada con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y más reciente, en el 2019, obtuve el Best Presentation Award en un Congreso Internacional de Energía Limpia y Renovable en Tokio, Japón. Como es algo que me llena de mucho orgullo que estos 3 premios los recibí antes de cumplir mis 30 años de edad, lo cual es algo muy gratificante porque casi toda mi formación ha sido básicamente en escuelas nacionales, lo cual me hace mucho orgullo que en México hay, a pesar de las limitaciones científicas y económicas, se puede hacer ciencia de gran calidad. Bueno, ya una vez que les platico un poco sobre mí, les voy a hablar del contenido de esta presentación. Vamos a empezar a conocer cuáles son los efectos del CO2 en la atmósfera. Vamos a definir qué es SUS, o captura y almacenamiento y uso de carbono, por sus siglas en inglés. Principios, usos del CO2. Vamos a ver cuáles son los principales usos del CO2 en la industria. Vamos a definir por qué es importante esta tecnología para nuestro país. ¿Cuáles son las tecnologías aplicables a centrales eléctricas? ¿Cuáles son los principales problemas técnicos y económicos asociados a dicha tecnología? Me voy a mostrar un resultado de un ejercicio que realicé sobre la proyección del precio de tonelada de CO2 para nuevas tecnologías de captura. Y por último, les voy a dar unas conclusiones del tema. Como todos sabemos, las emisiones de CO2 en la atmósfera están asociadas a diferentes efectos perjudiciales al medio ambiente y la salud humana. Entre los principales se encuentran las enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, el efecto invernadero y, por último y no menos importante, el cambio climático. De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés, el cambio climático tiene un impacto potencial sobre la disminución de la calidad de vida de las personas,
las cuales incluyen escasez de agua y alimentos, aumento de la pobreza, aumento de la población desplazada e inundaciones costeras. Como podemos ver, hay contrastes lamentablemente muy graves, todavía es posible verlos. Podemos ver zonas en donde realmente abunda el agua, pero de manera desmedida y en exceso, provocando inundaciones. Y tenemos el caso contrario, la otra cara de la moneda, donde tenemos lugares en donde hay una sequía de de gran líquido que es vital, ¿no? Para mitigar los efectos del cambio climático, la humanidad debe de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los grados centígrados en relación a los niveles preindustriales. Este mismo organismo estima que para lograr esta meta se tendrán que invertir entre 0.6% del PIB mundial, mientras que el costo sin medidas de mitigación se calcula entre 1.6 y 3.0%. En pocas palabras, el no hacer algo o invertir en tecnologías que nos permitan mitigar el cambio climático nos saldría hasta 49 veces más costoso. Y algunos de los efectos o de las cosas que ya se están viendo, es que en esta semana se anunció que el agua ya comienza a cotizar en el mercado de Wall Street. Esto básicamente es porque se pronostica que una tercera parte de toda la población mundial en el futuro va a sufrir escasez de agua. Es algo preocupante, sí, porque pues, es un recurso vital. Enfocándonos al caso de México, aquí les muestro el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el año 2015, que es la información más actualizada hasta el momento. Tenemos, por ejemplo, cómo se define o cómo se segregan las emisiones de CO2 por categorías o sectores. Como podemos ver en esta gráfica, el sector transporte es el mayor contribuyente de las emisiones de GI en México, con 25%. Le sigue en segundo lugar la industria eléctrica o energética con el 24.1% y en menor medida la industria manufacturera, otros sectores y emisiones fugitivas. De todas las emisiones de GI, tenemos que el dióxido de carbono contribuye con cerca del 72% del total de las GI de México. Y de estas emisiones de dióxido de carbono, la mayor parte, como les comento, viene de transporte y en segunda medida la industria eléctrica. De estas hay que definir del sector transporte y el sector energía en dos grandes rubros. Tenemos lo que le llaman fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes fijas, como su nombre bien lo indica, es las emisiones de CO2 que están controladas en un solo punto. Esto a través de chimeneas, sistemas de gases exhaustos. Tenemos ahí un punto fijo en donde se puede hacer una captura de CO2, ¿no? En el caso del transporte es diferente. Tenemos que, como su nombre lo indica, es una fuente móvil. Esta se va a ir moviendo conforme se desplace el automóvil o el autotransporte, lo cual vuelve un poco más difícil su captura, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar, dado que es la tecnología que les vengo a presentar, va enfocado a industria fija o fuente fija, nos vamos a centrar en la categoría de industria energética. Bueno, pues aquí les muestro las diferentes rutas de mitigación de CO2 en el sector eléctrico, las cuales son básicamente tres. La primera de ellas es primero optar por un sistema de eficiencia energética de todo el sistema eléctrico, en donde se optimice la generación de energía y calor. También tenemos en segundo lugar las energías renovables y de cero emisiones, como pueden ser la energía solar, la energía eólica, de viento. Y por último, y no menos importante, tenemos la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Aquí, por ejemplo, en la figura 2 les muestro la contribución de estas diferentes tecnologías para la mitigación de emisiones de CO2 para el año 2070. Como podemos ver, hay diferentes estrategias para poder mitigar o llevar a cabo la reducción a cero emisiones de CO2. Tenemos que se tiene proyectado alrededor que el 15% de esta reducción de emisiones de CO2 provengan principalmente de la captura y almacenamiento de carbono. Pero se preguntarán en este momento, ¿qué son estas tecnologías o a qué se refiere? Esto viene del inglés y significa que es captura, utilización y almacenamiento de carbono. ¿Cuál es un proceso que captura el CO2 de las emisiones de fuentes fijas
como les comentaba, pueden ser centrales eléctricas, pero también se extiende a otras fuentes fijas, como son siderúrgicas, refinerías. La CO2 se captura, se reutiliza y se almacena en el subsuelo para evitar que éstas lleguen a la atmósfera y contaminen. Entre los principales usos del CO2 se encuentra, es muy bien sabido, en la carbonatación de bebidas. Sin embargo, hay otros usos industriales, como es la producción de bicarbonato de sodio, en el curado de concreto. También se utiliza de forma masiva en la recuperación mejorada de petróleo, o EOR por sus siglas en inglés. Y recientemente ha crecido mucho el interés del uso del CO2 para la producción de combustibles sintéticos. Esto debido al interés y al gran boom del hidrógeno verde existe actualmente en el mundo. Pues nos vamos a enfocar en este tema al uso de CO2 en la industria petrolera. Particularmente es una tecnología que se aplica ya desde ese tiempo, no es algo que sea nuevo. Se tienen registros de que desde los años 70 se aplica esta tecnología en Estados Unidos. En el 2012, tan solo en Estados Unidos se registraron 117 proyectos de EOR, produciendo alrededor de 309,000 barriles diarios de petróleo. ¿Cómo funciona esta tecnología? Es compleja, pero a grandes rasgos les comento cómo funciona. Tenemos una fuente fija, aquí podemos ver la industria. Tenemos que una vez que se captura el CO2, se obtiene en forma pura, alrededor del 98-99%. Se presuriza y se lleva a condiciones supercríticas. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones supercríticas se encuentra en una condición donde es gas y líquido a la vez. Funcionan esa simbiosis en estado supercrítico. Entonces, una vez que se alimenta el CO2 en esas condiciones, se inyecta al pozo de petróleo. El CO2 lo que hace es entrar por fuerza o ser miscible dentro de la matriz de petróleo. Esa matriz de petróleo se mueve a través de imagínense como una esponja, es una condición en donde están las rocas. El CO2 lo que hace, eh, se solubiliza o es miscible con la matriz de petróleo y esta hace que hinche. ¿Qué quiere decir? Que reduzca su viscosidad. Y al reducir su viscosidad, aumenta la miscibilidad de la matriz de petróleo a través de la matriz rocosa. Se puede ejemplificar como una esponja. Entonces ya una vez que el CO2 va siendo miscible a través de esa matriz rocosa, sube al pozo de producción y es donde ya por diferencia de presión puede ser fácilmente separado el CO2 del petróleo. Es así básicamente o a más grandes rasgos cómo funciona. Y se preguntarán por qué es importante esta tecnología para nuestro país. Primero es por dos razones o compromisos. El primero es de tipo ambiental. Tenemos que México tiene una meta de producir el 50% de su parque de generación eléctrica a partir de fuentes limpias para el año 2050. ¿Esto en qué se traduce? En una menor intensidad de carbono. ¿Esto qué quiere decir? La intensidad de carbono es un indicador bastante útil al momento de evaluar la sustentabilidad de una red eléctrica, que nos permite saber cuántas emisiones de CO2 se generan por cada megawatt generado o inyectado a la red. Aquí les muestro en la figura 4 la intensidad de carbono del sector eléctrico para diferentes países. Tenemos que el promedio mundial de la intensidad de carbono es de 482 gramos de CO2 por kilowatt generado. México se encuentra por arriba de este promedio mundial con 582 gramos de CO2. Sin embargo, hay países que tienen todavía intensidades de carbono mucho mayor que México, como es el caso de India y China. Por el contrario, tenemos el otro caso contrario, que tenemos a Suecia, que se puede considerar que es un país muy cercano a cero emisiones de CO2, con apenas 9 gramos de CO2. El segundo punto importante, por qué es importante ese SOS para México, es para revertir el declive en la producción petrolera. Aquí en la figura 5 les muestro la evolución de producción de crudo en México para diferentes años. Como podemos ver, tenemos una tendencia a la baja en la producción petrolera que no se ha podido revertir desde los años 2000, inicios de los 2000. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe al agotamiento natural de los pozos, en donde ya se necesitan de técnicas de recuperación mejorada, secundaria y terciaria de petróleo.
¿Esto por qué es importante para México? Porque sabemos que gran parte del presupuesto fiscal proviene precisamente de la renta petrolera, entonces es un asunto también de seguridad y finanzas nacionales. Ahora vamos a hablar de cómo está distribuido el parque de generación eléctrica en México. En la figura 6 les muestro el porcentaje de participación de generación de energía eléctrica por cada tipo de tecnología. Como podemos ver en la gráfica, el ciclo combinado o Natural Gas Combined Cycle, NGCC por sus siglas en inglés, cuentan con alrededor del 50% de todo el parque de generación eléctrica. Le siguen la termoeléctrica convencional, que esta funciona a base de combustóleo o fuel oil. En tercer lugar se encuentran las carboeléctricas, y en menor medida turbogás, lecho fluidizado. De todas las renovables, la hidroeléctrica es la que presenta la mayor contribución, con el 10%. Entonces, como pueden ver, no es casualidad que México tenga una de las grandes altas tasas de emisión de CO2 en su sector eléctrico. Esto debido porque cerca del 75% de toda su generación eléctrica proviene de fuentes fósiles. Y se preguntarán, ¿qué relación existe entre estas fuentes fijas y las oportunidades que puede brindar geológicamente los pozos en México? Pues hay mucha conexión. La figura 7 les muestro la ubicación de los principales ciclos combinados, los cuales se estiman para el periodo 2018 y 2032, y la ubicación o proximidad con los campos petroleros candidatos para EOR. De esta mapa podemos definir diferentes cosas. La primera de ellas, que hay dos zonas. Como pueden ver, hay una zona blanca y una zona verde. La zona blanca se refiere a la zona de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Es la zona en donde potencialmente se ha evaluado que es posible capturar el CO2. Y en la zona verde, como su nombre lo sugiere o lo indica, son aquellas zonas en donde no es factible almacenar el CO2 o es difícil por la cuestión geológica o la caracterización geológica de la zona. Tenemos también que los principales ciclos combinados están aglomerados en la región noreste y en la región oriente. Y a partir de esto también podemos ver las que están cerca de pozos candidatos de petróleo. Podemos distinguir la región de Burgos, la región de Chicontepec y la región de Cinco Presidentes en Tabasco. Como pueden ver, hay cercanías o hay diferentes ciclos combinados que están más cerca de estos pozos. Es ahí donde evaluamos el potencial de estos ciclos combinados, cuál es la factibilidad de poder implementarlo, ¿no? ¿Por qué se tiene que buscar siempre que esté cerca? Porque el transporte por carbonoducto o gasoducto es complicado, es costoso, entonces se va a tratar de buscar siempre que la fuente fija y el reservorio queden lo más próximos posibles. ¿Qué tecnologías existen para captura de CO2 en centrales eléctricas? Hay tres grandes tecnologías en este tipo de tecnología. La primera de ellas es poscombustión. ¿En qué consiste? Básicamente tenemos el combustible que se hace reaccionar con aire y a partir, como bien saben, hay una reacción de oxidación en donde se liberan gases de combustión, principalmente conformados por CO2, NOx y óxidos de azufre. Tenemos por otra parte la electricidad que se genera y se alimenta a la red. Pero estos gases de combustión, para poder ser considerados limpias, tienen que entrar por un tratamiento preliminar, el cual aquí entra a un sistema o planta de captura de CO2. De este se captura el CO2 y se almacena, se extrae y se transporta para su almacenamiento o uso en pozo de petróleo. Por otro lado, tenemos de los gases exhaustos, los cuales pueden emitirse sin ningún perjuicio ambiental a la atmósfera. Esta es una de las más sencillas, pues combustión, y su ventaja es que se puede aplicar a centrales eléctricas existentes. La precombustión, en cambio, lo que hace es alimentar el combustible con aire y entrar a una etapa previa antes de quemar ese combustible. Entra un gasificador y lo convierte o lo trata químicamente para producir syngas, que está conformado principalmente por CO2, hidrógeno y monóxido de carbono. Una vez que el syngas se produce, entra a una planta de captura de CO2, en la cual se extrae el CO2, para los diferentes fines que se tengan, y al final se obtiene una corriente enriquecida de hidrógeno, la cual se alimenta con aire
Y como sabemos, la estequiometría química nos indica que solamente se va a tener vapor de agua como resultado, ¿no? Esta es la tecnología precombustión y entre las principales, pues se puede decir, desventajas es de que no se puede aplicar a centrales existentes. Es más complicada el aspecto técnico. Por último, tenemos la tecnología oxicombustión, oxy-fuel combustion, el cual consiste en separar el oxígeno del nitrógeno proveniente del aire y una vez enriquecido este oxígeno se alimenta con combustible a una central eléctrica. De aquí que se obtiene una corriente enriquecida de CO2, la cual contiene una gran cantidad de agua y a partir de unidades condensadoras, un proceso realmente sencillo, solamente de bajar temperatura, se puede almacenar, se puede extraer el agua del CO2 fácilmente para poder tener energía limpia, ¿no? Sí. Estas son las tres grandes tecnologías. De estas tres tecnologías, la que se encuentra en fase de madurez tecnológica y la cual ya se ha incorporado a escala industrial es la tecnología de poscombustión y es en la que me voy a enfocar. ¿Cómo funciona esta planta de captura? Es muy sencillo. Les muestro aquí, esto es para un ciclo combinado. Todo este esquema es ciclo combinado, tenemos que se alimenta, como les comentaba, el combustible con el aire, en este caso es gas natural, el cual entra a un compresor y al aumentarse la compresión del aire y con combinación con el gas natural, se queman y producen una expansión muy brusca del gas. Entonces, esa expansión brusca del gas hacen accionar una turbina de gas. A partir de esta se genera electricidad. Sin embargo, tenemos todavía una gran cantidad de gases calientes, del cuales se puede aprovechar todavía más la energía para generar electricidad. Y es por eso que se alimenta a una unidad que se llama unidad de recuperación de calor, que es esta que se encuentra aquí. En esta se genera vapor, la cual se inyecta diferentes calidades de turbinas para generar electricidad adicional al sistema de turbina de gas. Y posteriormente se obtienen los gases, que estos gases, de pasar a ser gases calientes, se llaman gases exhaustos. ¿Exhaustos por qué? Porque ya se ha agotado la calidad energética que se pueden usar para electricidad. Estos gases se tienen que enfriar antes de entrar a la planta de captura y entran a un enfriador de contacto directo. Esto es a través de agua. Y una vez que se logran atemperar los gases, se inyectan o se introducen a una unidad que se llama torre de absorción o absorber, que es este que les muestro. De aquí lo que se hace es pasar o entrar en contacto directo con una solución de amina, que esto es lo que hace, captura químicamente el CO2 de los demás gases y lo que hace es obtener dos corrientes. La primera de ellas es un gas limpio, el cual se puede emitir a la atmósfera sin ningún problema ambiental. Y por el fondo se obtiene que es esta línea verde, una corriente de amina rica en CO2. Esta corriente rica de amina en CO2 se hace pasar después por un intercambio de calor para aumentarle la temperatura a esta corriente de amina y entra a un desorbedor. Aquí, ¿qué pasa en el desorbedor? Pasa a la operación unitaria contra el absorbedor. El absorbedor se captura el CO2, en el stripper o desorbedor se desorbe el CO2. Entonces, esto a través de, o por qué mecanismo se logra? Se logra por un mecanismo de energía térmica que podemos ver aquí en el reboiler o rehervidor. Esta energía térmica viene de un vapor extraído del crossover, que es una unidad que se encuentra entre la unidad intermedia y de baja presión, turbina de baja y media presión, disculpen, la cual se deriva o se extrae parte de este vapor y se inyecta este rehervidor. Entonces, ya una vez que es posible desorber el CO2 por energía térmica, se obtienen dos corrientes. La primera de ellas es el CO2, en un estado completamente cercano a la pureza, 99% de pureza, el cual se comprime para los diferentes usos que pueda tener. Y por la parte de abajo o del domo, del fondo, se obtiene una corriente que se llama pobre en CO2. ¿Por qué pobre? Porque es una solución que ya se agotó completamente en CO2 y básicamente lo que se hace esta corriente es
a temperarla para poder recircularla en el proceso. Así básicamente funciona esta central. Entonces, ¿cuáles son los consumos energéticos de esta planta? Básicamente son electricidad y vapor. Vapor, como lo comentaba, se alimenta vapor en la parte del reboiler porque se necesita energía térmica para desorber el CO2 o romper los enlaces químicos formados con la mina. Pero tenemos también consumo eléctrico en diferentes partes del proceso. Por ejemplo, en bombas, en sopladores, en compresores para transporte principalmente. El consumo energético de todos estos diferentes dispositivos son variados, pero el que se lleva la mayor consumo energético es la planta de desorción y es más específico es en la parte de regeneración, la cual se considera que llega a ser hasta el 56%. Segunda medida se encuentra el sistema de compresión, que su consumo es completamente eléctrico. En menor medida el soplador de gas con 10% y apenas 1% el bombeo de solvente. Entonces, como se pueden fijar, el gran reto de esta tecnología se encuentra precisamente en la etapa de regeneración del solvente o desorción. Y se pueden preguntar hasta este momento cómo es que luce o se ve una planta de captura de CO2 en la realidad. Pues podemos ver nosotros que siempre en ingeniería nos muestran diagramas de flujo de proceso de esta manera, en donde vemos muy sencillo o no llegamos a percatar, bueno, a mí me pasó cuando era estudiante, no llegaba a percatar el tamaño o la dimensión de estas unidades, pero en realidad lucen así. Aquí les muestro en esta foto, la foto del absorbedor del proyecto Petranova, que es un proyecto de captura de CO2 de una central carboeléctrica que se encuentra en las afueras de Houston, Texas. Para que se dé una idea de la altura de este absorbedor, si lo llegamos a comparar con la torre latinoamericana, llega a ser cercano a 2/3 partes de la altura de esta. Entonces, si se fijan, son equipos bastante altos, bastante robustos. Estamos hablando de diámetros entre 10 a 15 metros de diámetro interno. Pues, como pueden ver, son auténticos edificios, ¿no? También una característica de estos absorber o del material que se utiliza para diseñar la planta de captura es de que es acero inoxidable. ¿Esto por qué? Porque la mina es altamente corrosiva por sí sola. Ahora, si captura CO2, forman soluciones electrolíticas que son bastante ácidas y corrosivas, y si se pone un acero al carbón, pues fácilmente esa planta en cuestión de 1 o 2 años se vuelve chatarra, ¿no? Entonces, es a lo que voy, son equipos muy grandes porque tratan mucho flujo de gas, son hechos de material que no es nada barato, es acero inoxidable. Entonces, eso es una de las cosas que también se están mejorando desde el punto de vista de ingeniería de materiales. Entonces, como ya pudieron ver, los principales problemas asociados a la planta de la captura son principalmente dos. El primero de ellos es el gran volumen de gas de combustión a tratar, lo cual aumenta por la capacidad el tamaño del diámetro y eso también a la vez la altura. ¿Y esto en qué se traduce? En mayor costo de capital, CAPEX en inglés. Y el segundo punto es que debido a la baja concentración de CO2 que tiene el gas de combustión, esto aumenta considerablemente la cantidad de energía térmica necesaria para desorber o regenerar el solvente. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en una mayor penalización energética y a su vez en un mayor consumo de combustible, lo cual nos afecta considerablemente la economía o los gastos de operación de la planta, o OPEX en inglés. Entonces se preguntarán, oye Pablo, pero ¿y qué tan costoso puede ser este tipo de tecnología o este tipo de equipos? Pues sí son costosos, la verdad. Aquí les muestro la figura 12, el costo de electricidad y tonelada de CO2 evitada para un ciclo combinado con y sin CCUS. Tenemos el caso que un ciclo combinado sin CCUS llega a ser alrededor de $35 por megawatt. Este varía también porque depende también del precio del gas natural en los mercados, pero está de alrededor de $35. Y esta misma planta, cuando se hace o se le incorpora una planta de captura,
llega a incrementarse hasta cerca del $70 por megawatt. Si se fijan, es un poco más del incremento del 100%. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe principalmente, como les comentaba, al gasto asociado al CAPEX, que está en naranja, y también a un mayor consumo energético, porque al momento de que estamos extrayendo vapor del ciclo combinado, estamos también dejando de vender electricidad, entonces ahí hay un costo que también se debe considerar. ¿Y qué es lo que hice en este ejercicio? Pues básicamente fueron dos cosas. La primera de ellas es considerar un aumento de la eficiencia energética de la planta de captura, reduciendo la penalización energética en la etapa de regeneración. Cabe mencionar que solamente se consideró la etapa de regeneración porque en la etapa de todos los consumos eléctricos asociados a bombas y sopladores, aparte que no es el grueso del consumo eléctrico, consumo energético de la planta, también son tecnologías ya muy probadas. O sea, realmente eficientar un sistema de compresión es algo muy complejo porque es una tecnología que ya tiene muchísimos años. Se ha alcanzado, digamos, cierto grado de madurez tecnológica y no hay mucho, digamos, camino que hacer en este tema, ¿no? Es por eso que se enfocó a los procesos de regeneración. Y en segundo punto, lo que hice fue, pues bueno, si también ahorita la tecnología de aminas es costosa, ¿qué pasaría en un entorno en donde se redujera el costo de capital para futuras tecnologías de captura? Y es precisamente lo que hice. Pues básicamente se hizo un estudio termoeconómico sobre las proyecciones del precio de tonelada de CO2 para nuevas tecnologías de captura, las cuales mejoren la eficiencia térmica del reboiler o del sistema de regeneración hasta un 50%, en un sentido muy optimista, y reduzcan hasta el 70% del CAPEX con respecto a la tecnología convencional. O sea, son números muy optimistas. También se considera un precio promedio de petróleo de crudo antes de la era COVID-19, entre 50 y $60 por barril. Se hizo ese ejercicio. Para eso consideramos un análisis termodinámico de una formulación desarrollada por la profesora Jennifer Wilcox de la Universidad de Pensilvania. Ella es una gurú en estos temas, ¿no? Ya ha estado investigando las capturas de CO2 para diferentes procesos y desarrolló una metodología para estimar el trabajo mínimo de separación, combinando la primera y segunda ley de la termodinámica. Ella, ¿qué es lo que comenta? Dice, nosotros tenemos una fuente de emisión que no podemos controlar o muy poco podemos hacer por aumentarle la concentración a ese CO2, de ese gas. Lo que tenemos lo vio como una caja negra. Tenemos un sistema de tecnología de captura, en donde lo que queremos hacer es principalmente enriquecer la corriente con CO2 y al otro tenemos un gas exhausto, el cual se libera a la atmósfera. Y jugó con las concentraciones de entrada de CO2, la salida del CO2 recuperado y tanto con la pureza como el nivel de captura. Y desarrolló este modelo matemático que se llama trabajo mínimo. Este trabajo mínimo de separación se basa de modelado termodinámico de la energía libre de Gibbs y lo que considera a partir de esa energía libre de Gibbs es considerar el trabajo mínimo o el delta G o delta mínimo de energía para separación. No tiene caso que me meta al tratamiento termodinámico, básicamente a lo que se llega es a esta ecuación. Pues, ¿y qué resultó de ese ejercicio? Resultaron cosas bastante interesantes. Aquí les muestro la proyección del precio de tonelada de CO2 para un ciclo combinado. Tenemos, por ejemplo, esta línea con tendencia roja, o bueno, esta línea de tendencia con color rojo se refiere al caso convencional, que quiere decir el caso de aminas de CO2, captura de CO2. Tenemos para el caso convencional que el precio o el costo de tonelada de CO2 es de $140 por tonelada. ¿Esto qué se refiere? Que yo, productor, generador de electricidad, para que yo pueda recuperar mis gastos, pueda encontrar el punto de equilibrio económico para poder capturar CO2 de mis emisiones, tengo que vender la tonelada a este precio, $140. Baja conforme, obviamente, la eficiencia termodinámica se mejora. En el recuadro aquí está limitado al 50%. ¿Qué pasa? En el mejor de los casos, estos $140 por tonelada, en el escenario en donde se baja
el CAPEX de esa central, de esa captura de carbono al 70% de CAPEX y se eficienta hasta 50% el consumo energético de la planta, llega a bajar hasta $72 la tonelada de CO2. ¿Se fijan? Casi el 50% se llega a bajar. ¿Qué pasa? Comparé estos datos del precio de tonelada con los precios de bonos de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al generador no le es viable solamente almacenar el CO2 para fines ambientales. ¿Se fijan? Pues los bonos de carbono están ahorita, bueno, ya han estado también debajo de los $30. O sea, es muy debajo del precio o del costo de capturarlo. Entonces no es rentable. Pero ¿qué pasa si nosotros capturamos el CO2 y en vez de almacenarlo lo utilizamos para actividades de recuperación mejorada del petróleo? Pasa lo siguiente. Pasa que se vuelve viable la tecnología a aplicarse cuando hay una reducción del CAPEX de la tecnología con respecto a la convencional del 30%. Básicamente en esta franja del 30% ya se puede decir que es viable. Mientras para el caso convencional no. Ojo, esto es para ciclo combinado. Este mismo ejercicio se hizo para una central de carbón, en donde vemos que la economía del proceso mejora bastante. En el otro caso era $140 por tonelada, en este caso de central eléctrica es de $108, o sea, $32 menos. ¿Esto a qué se debe? Como les comentaba, un punto importante de que sea menos costosa la regeneración o la penalización energética es que entre más concentrada esté el CO2, entre más concentrado de CO2 sea la corriente gaseosa, es más fácil de desorberla. Obviamente, pues menos consumo energético. Es principalmente por esta razón. Y también que el hecho de que las carboeléctricas no manejan la gran cantidad de flujo volumétrico que manejan los ciclos combinados. Entonces, explicando ello, se sabe que es más barata. Es algo que se sabe en el tema o en la experiencia mundial. Y prueba de ello es de que los dos grandes proyectos industriales de captura de CO2 en la industria eléctrica son precisamente en centrales de carbón. Entonces son $108. Como podemos ver, baja hasta $100 en el sentido optimista de que se logren eficiencias del 50%. ¿Y qué pasa? En el caso optimista, en donde se mejora por 50% la optimización energética y se bajan hasta 70% los costos de capital, este número baja hasta $43 por tonelada. Se fijan, baja un poco más del 60-70% con respecto al caso base. Sin embargo, podemos ver que aún así este número pues no llega todavía a los precios de carbono, lo cual pues como el caso de ciclo combinado, no es rentable solamente almacenarlo. Se necesitan de otro tipo de políticas, principalmente ambientales o de carbon tax para que se vuelva rentable, ¿no? ¿Y qué pasa? Hice el mismo ejercicio que en el ciclo combinado. ¿Qué pasa si el proyecto en vez de almacenarlo, se le da un CO2? Y tenemos que para el caso de IOR o recuperación mejorada, sí se encuentra la economía de proceso. Esto cuando el precio de petróleo se encuentra entre $50 a $60 por barril. Se fijan, para el caso base, pues ya es un hecho, ¿no? Sin embargo, todavía puede mejorar si se llegan a ver eficiencias tan solo del 30% en CAPEX y 50% de energía. ¿Esto por qué es interesante? Porque básicamente estos datos yo los estuve realizando a principios del año y cuando sucedió todo esto de la pandemia me dio una triste noticia de que uno de los proyectos de centrales eléctricas de los que platiqué, uno de ellos es Petranova, se encuentra en Texas, cerró sus actividades en el 1 de mayo. Esto básicamente en la página oficial del consorcio comentan que se cierran toda la planta de captura básicamente porque no es rentable mantener la operación con los bajos precios de petróleo, ¿no? Entonces, pues es muy triste. Y como podemos ver, pues de cierta manera me dio gusto saber que el análisis desarrollado tenía coincidencia con este hecho, porque precisamente yo había estimado que entre 50 y $60 por barril era cuando para centrales carboeléctricas se mantenía ese punto de equilibrio económico.
Me imagino que el sentir de los dueños de la planta o del proyecto fue que viendo cómo se venía la pandemia y que a niveles de abril se llegó hasta negativos, números negativos el precio del petróleo, y vieron que también la pandemia iba para un largo tiempo, decidieron pararla completamente. Pues aquí tenemos el caso de cómo se ha ido fluctuando el tema del precio del petróleo, y vimos que arriba de 50, 60 dólares iba bien el proyecto. Ya tenía un poco más de 3 años trabajando, pero con el tema de la pandemia sí estuvieron forzados a cerrar. Bueno, dado de los resultados y todo lo que les expliqué, alcancé las conclusiones siguientes. Debido a la proximidad entre fuentes fijas y pozos candidatos, existen oportunidades para implementar CCUS en México. En el escenario más optimista, las nuevas tecnologías de captura potencialmente lograrían una reducción de costos de tonelada de CO2 de alrededor del 50-60% con respecto a la tecnología convencional. ¿Cuál es esta? La tecnología de aminas. Es difícil un escenario en donde los propietarios de centrales eléctricas solo capturen y almacenen el CO2 que generen, ya que el precio de la tonelada de CO2 capturada está por arriba del precio de bono de carbono. Es decir, no se logran los precios o el equilibrio económico. Es por eso que el uso del CO2 mejora la economía del proyecto. O sea, se tiene que buscar de una otra manera darle un uso a ese CO2. La pandemia por COVID ha impactado en el precio del petróleo, reduciendo la viabilidad de aplicar CCUS en el sector eléctrico. Puntos suspensivos, al menos en el corto plazo. Soy optimista, espero que pronto pase todo este bache económico en el que estamos, a nivel no solamente nacional, sino mundial, y pronto encontremos la recuperación del precio del crudo en mercados internacionales. Mientras tanto, mientras que esto sucede, existe una necesidad urgente de encontrar formas creativas de usar y transformar el CO2 en productos de alto valor agregado. ¿Cuáles podrían ser esas rutas? Hay distintas. La verdad, como dicen, el cielo es el límite. A partir del carbón se pueden hacer muchísimas cosas. Una de ellas, de hecho, me llama mucho la atención una convocatoria que lanzó la NASA, en donde da $1 millón al grupo de investigación que logre sintetizar CO2, sintetizar azúcar a partir de CO2. Entonces, se fijan, hay retos por hacer. Es complicado llegar tal vez al tema ideal termodinámico. Lo más factible sería que no pudiéramos generar energía limpia sin ningún costo, pero en realidad la termodinámica nos dice que no es así. Todo tiene que llevar un costo y prueba de ello es que ahorita pues todo el mundo está concentrado en encontrar nuevas formas para hacer del CO2 algo valioso, ¿no? Por último, dado que va muy orientada a las nuevas generaciones esta presentación, me interesa siempre dejar que no sea solamente tema técnico, ¿no? Es bueno también ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestra posición como estudiantes, como personas. Y les doy a siguiente unos consejos que me parecen útiles y pueden hacer la diferencia. Primero de ellos es el tema de movilidad. Por cada litro de gasolina que se consume, se producen cerca de 2 a 3 kilogramos de CO2. Como moraleja, hay que usar menos el auto, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer también. En el tema de consumo, hay que adquirir solamente lo estrictamente necesario. Recuerden que el mejor bono de empleado es el que no se desperdicia, siempre se va a tratar de buscar consumir lo menos. No, acuérdense que la casa más limpia no es la que siempre se está haciendo labores de limpieza, sino que es la que menos contamina, ¿no? Entonces hay que hacer el ejemplo. En la eficiencia energética hay que usar dispositivos del más bajo consumo energético. El tema de agua hay que moderar su consumo, más aún si es agua caliente, y aquí también diría fría. Para sistemas tropicales, acuérdense, consumo energético para convertir agua ambiente a agua fría es alto, entonces hay que ser muy cuidadosos en su manejo. En el tema de residuos siempre hay que buscar las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar antes de tirar. En alimentos sustentables hay que privilegiar la producción fresca y local y usar menos envolturas. Eso también ayudará a nuestra economía. En el tema de temperatura, la temperatura universal de confort es de 23 grados centígrados. No hay que abusar del aire acondicionado. Y por último, quiero despedirme con esta breve caricatura a través de una reflexión. Es una caricatura de la gran ola de Kinahawa en Japón.
tenemos ver que la primera gran preocupación es salir de todo este bache que ha dejado el COVID. Una segunda ola que ya estamos viendo es la recesión económica, pero hay una mayor y de gran magnitud, gran medida, que es el cambio climático, la cual yo diría que no está lejos, estamos muy cerca, y entonces debemos hacer frente, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma y creo que es el momento oportuno para saber qué rumbo quiere tomar la humanidad. Y por último, pues les agradezco mucho que hayan escuchado, estaré atento a sus preguntas. También le dejo mis datos de contacto por si hay alguna duda o cuestión técnica, lo podamos profundizar. Muchas gracias. Sí, bueno. Te voy a cortar, Marco, ahorita te marco, por favor. Sí. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que quieran hacerle al maestro sobre este tema que realmente pues es, ahora sí que es de incumbencia y diaria oportunidad incluso para muchos de nosotros que estamos en esta área de la educación y de formar conciencias por un lado, y por otro del aspecto técnico, ¿no? Que también vienen retos, como bien lo mencionaba el maestro Pablo, vienen retos importantes para poder, desde el punto de vista técnico, poder mejorar estas condiciones. No sé, alguna pregunta que quieran hacerle al maestro, o si quieren esperar en diciembre que esté en Cogotlán para visitarlo. Sí. ¿Pueden abrir su micrófono con confianza? Adelante, maestro Jorge. Permite, maestro. ¿Sí me escuchan? Adelante, Jorge. ¿Qué tal, mi estimado Pablo? Gusto saludarte. Mucho gusto, Jorge. Agradeciéndote que te tomes el tiempo para compartirnos tu experiencia y las recomendaciones tan importantes con las que finalizaste tu presentación. La pregunta es si has tenido acercamiento con las carboeléctricas que hay en Coahuila y en Guerrero respecto al poder ya implementar tu tecnología directamente ahí en las centrales de generación de Comisión Federal de Electricidad. Sí, buena pregunta. Es un tema que se ha estado manejando ya. De hecho, en el 2017 se lanzó una convocatoria de Centro Mexicano de Captura y Almacenamiento de Carbono, un proyecto impulsado por Banco Mundial con apoyo de CFE, Pemex, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y sí, tienen un proyecto no para carboeléctricas, tienen un proyecto piloto considerado para una central de ciclo combinado en Poza Rica. Hasta donde sea el proyecto, se dio el fallo, fue el consorcio del INEL que ganó y fue hasta el momento no he sabido qué más ha pasado de ese proyecto. Sí, pero sí se ha considerado esta tecnología aplicarse. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No, a ti, gracias, Jorge, muy amable. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más puede abrir de manera directa su micrófono o levantar la mano? Pero si gusta, igual puede abrir su micrófono y realizar la pregunta. A mí me gustaría preguntar algo. Sí. Adelante, José. ¿Qué tan peligroso podría ser esta tecnología? O sea, si se implementara en alguna zona de alto riesgo por algunas catástrofes naturales o así, ¿sería peligroso o es completamente seguro o cómo se manejaría esa cuestión? Sí. Primero, se debe de responder, nunca se haría en un lugar donde hubiera riesgo, ¿no? Estas tecnologías están hechas por un equipo multidisciplinario, involucran geólogos, geógrafos, o sea, es un tema que es bien estudiado antes de hacerlo, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema. Y lo que se hace precisamente es siempre buscar pozos o almacenamientos donde se tengan registros geofísicos y estratigráficos, porque eso nos garantiza que también hay una evolución histórica de ese pozo. Lo voy a hacer de una forma más clara. Tú vas a hacer una inversión en donde conozcas realmente dónde tienes más posibilidades de hacerlo, y donde tienes más posibilidades es donde realmente ya conoces, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan importante esta tecnología, porque México cuenta con yacimientos donde tienen ya básicamente registros de 70, 80 años, entonces ya saben, ya tienen la seguridad de que esos pozos se pueden almacenar de manera segura CO2 y a la vez se puede producir petróleo adicional.
¿Por qué? Porque este tipo de pozos, por su tiempo, pues ya hay bastante información. Se sabe que hay todavía petróleo, pero por técnicas ya de recuperación primaria no se pueden obtener. Se necesita entrar a la recuperación mejorada de petróleo con este tipo de tecnologías, inyección de CO2. Entonces, no hay como tal un riesgo, o sea, siempre se evalúa todo. Y como prueba de ello es de que ya hay tecnología a escala comercial, principalmente en Noruega, en Canadá y en Estados Unidos. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Bueno, nos pregunta, pero acá en el chat, la maestra Alejandra Huiza Castañeda también te envía felicidades y y te dice que gracias por compartir con nosotros un poco de los conocimientos. Muchas gracias. Pues alguien te está Saludos. agradeciéndote. Sí. ¿Alguna otra pregunta más por ahí que tengamos de nuestros participantes el día de hoy? Bien, parece que no hay más. Entonces, bueno, aunque de manera simbólica por el momento, Muy bien. me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que de alguna manera te queremos llegar. Ojalá en diciembre podamos coincidir ahora en el periodo vacacional, te lo haremos entregar y si no, de todas maneras te lo hacemos, te lo podemos enviar. Te voy Muy a dar bien. lectura a un pequeño reconocimiento que dice: la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, otorga la presente constancia al maestro Pablo René Díaz Herrera por haber impartido la cátedra de cierre CCUS y la importancia de la descarbonización del sector eléctrico nacional para la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el 11 de diciembre de 2020 en el Centro Universitario del Norte. Al calce firma el maestro Uriel Núñez, rector del centro, y el doctor José de Jesús Quintana Contreras, secretario académico también del centro. Pues no queda más que agradecerte, maestro, por esto que nos acabas de compartir, que nos parece muy interesante. También por ahí hubo una doctora que tuvo que retirarse, que también trabaja este tema. De hecho, creo que se va a poner, vamos a buscar la manera, se va a poner en contacto contigo, que también por ahí trabaja estos temas relacionados. Entonces, no queda más que Perfecto. agradecernos, agradecerte a los participantes que asistieron y pues bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, maestro Ya Juan de una Carlos. manera el reconocimiento para... Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Al contrario, Entonces, pues, el gusto es mío y espero que no sea la primera vez que me puedan invitar más y poderles explicar un poco más, ¿no? Con más detalle. no, claro que no. Incluso podemos poner en contacto, platicar incluso aterrizar alguna actividad que sea un poquito de un trabajo con un poco más de tiempo y que podamos hacer, no sé, algún curso, algún taller un poquito más especializado, más específico, pero bueno, conforme sigamos en contacto, seguramente podremos aterrizar y concretar alguna otra actividad con usted. Y más, aprovechando, pues es originario precisamente de aquí, de esta región. Entonces, pues muchísimas gracias a los asistentes. No queda más que despedirnos y bueno, a los estudiantes, una vez más agradecerles por participar en esta actividad de cierre de nuestro semestre, que lo estamos haciendo de manera típico. Bueno, todo este año ya no ha sido típico, pero bueno, estamos Así es. haciendo de manera diferente. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias por su participación. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Nos vemos y muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta Felicidades, luego. maestro. Muchas gracias, maestro Juan Carlos.